da gusto saludarlos. Sí. ¿Todos están bien en sus casas? Yo muy bien todavía. Ahora, fíjense lo que les quiero informar. Tengo la idea, aquí está la unidad de 4 de Derecho Económico. Tengo la sensación, jóvenes, que vamos a arrancar. Hoy en la mañana amaneció con otra versión y hay que entender que está cambiando mucho todo, ¿correcto? O sea, no es que en todo el mundo está pasando lo mismo. Hay mucho descontrol en muchos países del mundo porque no saben cómo va a acabar esto, si va a acabar más arriba, más abajo. Y ahorita, por ejemplo, ya se enojaron en España, ya se enojaron en otros países, yo lo entiendo. Pero lo que quiero darles a entender es que nosotros a lo mejor regresamos a la escuela de una semana por WhatsApp y otra semana por Zoom y por todo y 2 semanas en la facultad en vivo. O sea, directo, ¿me entienden? Eso creo que va a pasar. Pero realmente no sé porque ahora que pasó esto, que salieron de las estudiantes de filosofía, y oyeron de todo esto, ¿verdad? ¿Están enterados que entró filosofía? Sí. Bueno, filosofía se movió mucho. Y al moverse filosofía hizo un cambio muy drástico y se enteraron, dicen que lo de filosofía fue porque las chicas estas que estaban encerradas allá adentro, una de ellas dio positivo en COVID. Entonces salieron corriendo. Todo el mundo salió, obviamente, dijo, no, pues vámonos, vámonos, vámonos. Y ya salieron del CCH también, ya salieron de todos lados porque las condiciones son muy malas, salubres, esa es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y Claro. eso ha hecho que sin querer la gente esté abandonando el barco. Yo ayer tuve que sacar a toda mi gente de una plataforma marina porque se encontró un contagio de COVID en el mar y tenían ahí ya como 20 días y voy a tener que cambiar a todo el personal y a todos los marinos, todo el mundo, y están en el mar, pero alguien dio positivo en el COVID y pues a todo el mundo para tierra. Hay maestros que están queriendo que los alumnos estén haciendo trabajos para irles descontando, ¿ok? Lo cual es válido. Cada quien decide, yo ya decidí con ustedes si ustedes estuvieron de acuerdo conmigo, ¿ok? Yo no voy a variar como voy, pero a lo mejor regresamos a la escuela a finales de mayo, para una sola vez que los vea yo, pero será para revisar algunas cosas. Lo que importa es que estas 6 semanas que nos quedan, que son 2 de abril y 4 de mayo, hagamos las clases como hoy, lo mejor que se pueda. Y si algún día se nos da hacer una clase en la facultad, no creo, por cómo están las cosas, que me admitan que entren los 40, pero no sé, la verdad no sé. Lo que sí sé es que con la presentación de hoy, el grupo que viene con esta presentación que está muy bien hecha, pues obviamente que ya tienen prácticamente pasado el semestre conmigo, porque ya hicieron un primer trabajo, ustedes ya, Solano, tú también ya lo hiciste, un primer trabajo. Entonces yo no voy a variar, pero si otros maestros deciden hacer exámenes al final, yo no, ahí sí no me puedo meter, pues verdad de cátedra. Conmigo las cosas van a ser como quedamos. Espero que estén todos de acuerdo. Sí, claro. Buenos días, profesor. Buenos días. Mi equipo hoy les va a exponer la unidad 4, que tiene que ver con el derecho económico en los sistemas económicos. Expondré hoy con mi compañera Valeria Aznar Pérez, con mi compañera Karina Mayoral Peralta, con mi compañera Ana Laura Mora, con mi compañera Regina Pérez Garnica, que por cierto, profesor, aclarando algo, mi compañera dijo que no tenía internet, entonces, va a intentar conectarse, nos dijo, pero que si no, yo me voy a hacer responsable de su parte. Bueno, un servidor y también Raúl Villanueva hace rato también va a exponer conmigo. Ok, aquí veo y escucho. Ok, bueno, para empezar,
tenemos que entender que la economía como tal se tiene que regular, o sea, esta unidad tiene que ver con el intervencionismo que tiene el Estado en la economía de un país. Entonces, primero hay que entender qué es una intervención, qué es el intervencionismo estatal. Palabras más, palabras menos, lo que yo voy a intentar hacer es leerles un poco lo que está en la presentación e intentar explicárselos. El intervencionismo estatal va a referir a las medidas y acciones que va a tomar el Estado con respecto a su economía nacional y también en políticas internacionales, pero vamos a entrarnos un poco más a ¿cómo dice? Vamos a entrarnos un poco más al tema de que va a ser en una economía nacional, no va a ser en un contexto internacional por el momento. Ahora, este concepto es muy, muy amplio debido a que finalmente puede ser una economía cerrada o puede ser una economía abierta. Más adelante vamos a explicar qué significa que hay una economía abierta y una economía cerrada. Ahora, finalmente lo que va a intentar el intervencionismo es tener una actividad en la función pública y en la actividad pública de la economía de determinado lugar. Es decir, por ejemplo, en México somos un país en el cual hay bastante libertad de tener una economía fluida, o sea, el Estado no interviene tanto en la economía, mientras que no sé, en países como Cuba, por ejemplo, podemos encontrar en un régimen socialista en el cual el Estado es dueño de toda la actividad económica que ahora sí que se presenta en el país. Ahora, esta intervención económica puede tomar muchos o muchos matices o muchas vertientes. Puede haber como tal una directa intervención, que es lo que hace esta directa intervención, va a hacer que haya ¿cómo decirlo? O sea, va a alentar y va a promover que ciertas áreas no, ¿cómo digamos? O sea, que ciertas áreas vayan a poder ser un poco más aceptadas o que tengan mayor enfoque en la actividad económica que tenga un país. Entonces, por ejemplo, esto, ¿cómo se logra? Se puede hacer a través de establecer un determinado régimen tributario, también hacer una distribución completa de los ingresos, que es lo que da seguridad social, o sea, y es lo que financia distintos programas. Y también, por ejemplo, también puede intervenir para que se eviten los monopolios o simplemente para evitar que una empresa privada tenga demasiado poder. Depende obviamente del contexto que quiera cada país, ¿no? O sea, depende de su política. Ahora, el concepto de intervencionismo estatal tiene dos connotaciones, uno político y uno económico. En el económico simplemente se hace como un plan de desarrollo y en el político tiene que ver con las relaciones que puede tener el Estado con las distintas empresas que puedan promover servicios y bienes para su población. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de cómo ha venido desarrollando el intervencionismo. A lo largo de la historia económica, el intervencionismo, o sea, ha tenido distintos aspectos y de este modo el Estado lo que puede hacer es ejercer un mayor control sobre sus empresas. Pero lo que se ha intentado es que el Estado tenga la mínima intervención posible. Ahora, generalmente, este término puede tener un abanico de posibilidades y tiene distintas características que pueden ser puestas al contrario o pueden ser vistas de otro modo en muy poco tiempo. Ahorita explicaré qué significa eso. ¿Cómo vas? ¿Cómo se plantea el intervencionismo económico? Bueno, tenemos aquí que mencionar al economista Keynes, que, básicamente en el año de 1936, después de la Gran Depresión Económica que hubo en Estados Unidos, que posteriormente van a hablar mi compañera Karina, me parece, simplemente resulta que él ideó un plan en su libro, que es la Teoría General de la Ocupación del Interés y el Dinero. Él ideó un plan que hizo que Estados Unidos, a pesar de la gran crisis económica que estaba presentando, pudiera resurgir como potencia mundial hasta como hoy lo conocemos, que es la economía, bueno, ahora ya un poco ya más China, pero que es la potencia económica global. Después de una crisis económica sumamente fuerte, esto hizo que resurgiera como potencia. Ahora,
en este libro lo que hace es criticar una postura, o sea, la postura liberal que sostenía que el mercado era autosuficiente para sostener la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Él pensaba que era necesaria la creación, bueno, la intervención del Estado para crear empleos. ¿Por qué? Porque la gente estaba desempleada en ese momento. Y de este modo, al momento de que se generan los empleos, se va a inyectar dinero a la población y esto va a generar mayor economía. ¿En qué sentido? Que las empresas no van a tener que pagar tantos salarios, que las empresas se van a poder desarrollar de un modo libre y como tal se va a elevar la calidad de vida de los habitantes. Y finalmente, Keynes fue extremadamente importante porque si no fuera por él, Estados Unidos no hubiera salido de la crisis económica en la que se encontraba. O sea, es así de simple. A ver, esto que acabas de mencionar, yo quisiera también que observaras en tu magnífica presentación, que la cual te felicito. El Estado es promotor nada más. Que el Estado bueno, ahora en el mundo moderno, China es el principal país ahorita en el mundo que su economía la mueve el Estado y ha hecho empresas privadas, ha hecho muchas fórmulas y lo han hecho por eso la primera potencia del mundo. De hecho, todos vivimos alrededor de China, todos los países vivimos alrededor de China. Ahorita en Estados Unidos, Daniel, como aquí en México, hay mucha discusión de que la participación o no participación del Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que me entiendas, ahorita el presidente Trump está siendo acusado de no entregarle a las personas, a la gente, dinero. El cheque de $1,000 que les prometió. Que les prometió. Y por otro lado, hay gobiernos de estados de la Unión Americana que dicen, a mí no me interesa la ayuda del gobierno, yo lo que quiero es una vacuna. Y yo tengo conciencia de que tú tienes obligación, Estado, de darme dinero para mis empresas. Ayer les mandé una lista de las empresas porque va a ayudar el gobierno americano. No sé si la vieron, todas las listas de las empresas, sí viste que les mandé. Estas empresas van a recibir directamente dinero para impulsarse. Y el Estado está dándole directamente dinero a las personas. Ese intervencionismo del Estado que Keynes yo creo que jamás imaginó, porque el libro de Keynes es a donde te quiero llevar. Te habla de que el Estado debe de generar las condiciones, ¿no? Sí. Y habla la famosa teoría de cañones por mantequilla, famosísima, no sé si me equivoco, pero esta hizo que Estados Unidos sobreviviera a esa gran crisis de 1939. Fue una crisis económica, pero ahorita tenemos una crisis de carácter de salud y el Estado, por ejemplo, está teniendo muchos problemas para poder llegar con la salud a todos los norteamericanos y esa es la discusión que traen ahorita. Si tú ves en CNN o en cualquiera la discusión que traen con el presidente de Estados Unidos, que dice y que no saben cómo salir adelante. Entonces, porque no encuentran la vacuna. Y dicen que el Estado tiene la obligación de darles la vacuna. Fíjate bien, es no la intervención, sino que el Estado tiene que encontrarla. Y esa es la discusión. Entonces, por ejemplo, un gobernador del estado de Cleveland, de Ohio, donde están las armadoras de coches, no ha habido problemas de coronavirus como en Nueva York. Sí, Nueva York es epicentro. Es el epicentro. Nueva York es epicentro. Cleveland no ha tenido ese problema y hay muchos estados de la Unión Americana que no tienen nada de coronavirus porque están muy bien repartidos. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar? Fíjate bien, Estados Unidos ahorita no encuentra la vacuna y el gobernador de Cleveland le reclamó al presidente de Estados Unidos y al Congreso y el Congreso del presidente de Estados Unidos de que no encuentren una vacuna para que la gente se pueda ir a trabajar tranquila. Porque la gente dice, sí, yo voy a trabajar y ¿qué? ¿Y si me da coronavirus, qué? Entonces ese coronavirus se volvió como una forma donde el Estado no acaba de intervenir bien y al mismo tiempo está parando ya la economía, porque en las grandes armadoras de coches están en Cleveland y ellos dicen, nosotros ya queremos abrir,
Pero ¿cómo voy a abrir si no tengo, yo que soy, ahora ya me pongo en el papel de yo soy un obrero, que tengo 70 años, o tú eres un obrero que tienes 21 años, y dices, sí, pero yo voy a trabajar, pero ¿qué me garantiza que si me da coronavirus no me muero? ¿Dónde está la vacuna? Y en Italia están pasando cosas tan chistosas que el Estado le está diciendo a la gente, ya hoy abrieron las escuelas y los niños no quieren ir a la escuela, los papás tienen miedo de mandarlos a las escuelas, no obstante que ya en Italia ya encontraron una salida al coronavirus. O sea, el coronavirus ha venido a cambiar todo y sin embargo el resultado de Wuhan, que es indudable, fue una intervención del estatal dura del gobierno y les valió gorro y cerraron todo en ese país. Sí, de Ahí el hecho, Estado, no sé si tú encuentras en la teoría de Keynes esta acción en materia de salud en su libro. Yo no la veo, ¿o tú la ves? no, es que nos enfocamos, de hecho, ahorita era una parte que íbamos a hablar, que era acerca de qué objetivos tenía, pero lo vimos más desde el aspecto económico. Ahora, una intervención del Estado en la vida social de cualquier, o sea, de cualquier población es importante. Por ejemplo, el caso de Portugal ahorita con el tema del coronavirus. Portugal cerró todas sus fronteras y cerró todos los comercios. Y Portugal ahorita es de los estados, bueno, de los estados, digamos, de referencia a país, que no tienen casi coronavirus. Entonces, y esa intervención es la que ha hecho importante. Ahora, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, solo se ha prometido digamos, un apoyo económico, pero ¿por qué es esto? Porque Trump quiere abrir todos los programas en 3 semanas. Eso va a ser prácticamente imposible y lo va a hacer. Entonces, él lo que está intentando hacer es ganar popularidad. Esto es un tema político. Es lo mismo que decía ahorita. Puede tener un enfoque económico, puede tener un enfoque político. Trump lo que quiere hacer es ganarse a la gente. Vienen elecciones este año, no se van a cancelar. ¿Y qué es lo que va a hacer? No le importa, simplemente lo que quiere es ganar la confianza de la gente, porque hay muchas personas que están esperando ese cheque de $1,200. ¿Por qué? Porque finalmente lo necesitan. Necesitan salir a trabajar, necesitan tener algún ingreso y simplemente no pueden. Nueva York no se pueden mover, ¿por qué? Porque el medio de transporte principal es el metro y el metro es ahora sí que el epicentro de todo el contagio. Casi nadie tiene coches, pero por ejemplo, cualquier otra ciudad de Estados Unidos, podemos hablar de Tampa, por decir un ejemplo, la gente solo sale con coche, no hay metro, no hay otro medio de transporte, entonces como tal en esa ciudad puede ser un poco menos viable que se contagie la gente sigue trabajando. El tema aquí es que esas grandes ciudades donde solo los medios de transporte pueden ser a través del, ahora sí que transporte público, donde se comparte con todas las personas, ese es el gran problema. Y esa intervención del Estado es lo importante. ¿Por qué? Porque aquí el Estado no ha intervenido. En México no tenemos un Estado que haya intervenido en esta política. Simplemente dice quédate en casa. Pero no es como que en España, que literalmente hay un toque de queda y si te ven afuera te ponen una multa de 1,200 euros. Entonces, digamos, esa intervención estatal depende de qué tan importante sea. Y, por ejemplo, irónicamente, en países que han tenido un intervencionismo estatal muy importante económicamente, yo quiero referir el caso de Cuba, siempre el Estado ha tenido una gran participación, básicamente es el que dirige toda la vida de su población. Sin embargo, ahorita no han tenido una política de salud importante que los limita a quedarse en una cuarentena. O sea, la gente tiene que salir. ¿Por qué? Porque la gente está más desesperada ahí. En Cuba la gente lo que tiene que hacer simplemente es ir a buscar la comida del día a día. Y con esta intervención, o bueno, con esta situación, está peor todavía la situación. O sea, la gente se está muriendo de hambre, ni siquiera ya por el coronavirus, se están muriendo de hambre. ¿Y quiénes son los que llevaron el coronavirus? También fue los italianos que fueron de turismo. Entonces, aunque uno se cierre, al final va a llegar. Y entonces esa intervención del Estado es importante en decir, todo se tiene que cancelar. Todo tiene que cancelarse. ¿Por qué? Porque si sobrepasamos las curvas que hablamos la clase anterior, o sea, existen dos curvas. Existe una curva de la capacidad hospitalaria, por eso es la cuarentena, no es porque a nosotros nos podemos contagiar y a lo mejor como jóvenes nos recuperamos, a lo mejor porque tiene secuelas sumamente graves pulmonares. Sin embargo, por ejemplo, lo que se pide en la cuarentena es si tenemos dos gráficas, una que es de contagio y una que es de la
posibilidad de los hospitales de atender a los pacientes, si esa curva de contagio sobrepasa la de atención, pues estamos mal. Y ahí es cuando se va a generar una crisis y es cuando ahí sí vamos a estar en un verdadero problema. Por eso ahorita la gente lo que tiene que hacer es quedarse en casa. ¿Por qué? Porque si no sobrepasamos esa y la capacidad de los hospitales puede atender todos los casos que se presenten, eso es bueno. De hecho, una intervención estatal que ahorita hizo, eso sí, de reconocer, ahorita el presidente López Obrador, fue decir que todos los hospitales privados abrieran sus camas para decirle, vénganse todos los pacientes que no sean de coronavirus para que el sector público atienda todo lo que sea de COVID. Entonces, eso es algo muy bueno, eso es una intervención estatal muy buena que se mete con el ámbito privado, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Porque no fue intervención como tal, más bien yo diría el término correcto, amable, fue un acuerdo acuerdo, ¿no? Porque el Estado, intervención para mí es Pemex. Ahí sí se metió y lo hizo. Ya ahorita ese monopolio ya no es, pero lo teníamos siempre, lo habíamos tenido. Y a lo que voy es que tú encuentras en lo de Keynes, todo lo que habla Keynes es cómo el Estado debe de intervenir, más no meterse, porque además los empresarios de Estados Unidos, los que viste en la lista que les mandé, pues están todos, casi todas las empresas más fuertes de Estados Unidos, les van a dar no uno, sino millones y millones de dólares para que no pierdan su equipo. Por ejemplo, a Zuckerberg, que tiene como 500 o 1500 o 2000, no sé cuántas en el mundo. Le van a estar inyectando dinero para que siga Facebook adelante. Y hacia las empresas de coches. Las empresas alemanas que están en México con lo de los coches, les van a dar un crédito muy grande al gobierno alemán para que sigan fluyendo. Y todos nosotros, por ejemplo, yo como empresario ahorita estoy metido consiguiendo un crédito blando para mantener a todo mi equipo allá que está en país, porque necesito seguir, yo no puedo parar, yo tengo que seguir a fuerzas y tengo que generar comida y alimentos, y el Estado ahí, por ejemplo, no quiere ayudarnos a los empresarios, y en Estados Unidos sí. Y en Estados Unidos les dijo el gobierno, y luego vemos cómo le hacemos. Y aquí en México están enredados de que quién le da a quién y que si los impuestos, ya han llegado a hablar hasta de, no sé si ya oyeron que quieren cambiar la relación fiscal, muchos gobiernos de Estado, decir, sabes que ahora yo recolecto el IVA, yo lo reparto, ya no te doy. Y ahorita ya ese es un problema que se está viniendo en la mesa precisamente porque el gobierno no está ayudando a los empresarios aquí en México y en Estados Unidos sí. Entonces, ahí la intervención estatal, la palabra intervención la veo mucho, es que es la intervención, pero sin meterse, ¿estamos de acuerdo? No es una intervención como en la Constitución, sino es una intervención económica o por el momento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, de hecho es lo que iba a comentar ahorita en la siguiente diapositiva. Viene. Sí, o sea, precisamente que la intervención estatal, lo que podemos definirlo así en un gran resumen, tiene como objetivo ser un mediador entre el sector público y el sector privado. Y simplemente, o sea, lo regula, es lo único que tiene que hacer. Y finalmente, los dos grandes objetivos que tiene la intervención estatal es que atiende las necesidades básicas de la población, como son salud, alimentación, infraestructura, educación, que simplemente las economías privadas no pueden sostener. Y como tal, tiene que establecer un control sobre las actividades económicas que se consideran monopólicas, ya sea en servicios de luz, servicios de gas, servicios de agua y corriente, de correo, de telefonía, caso de Pemex. Caso de Pemex, perdón, caso de Telmex, lo siento. ¿Por qué? Porque finalmente todos sabemos que Telmex era el único que proveía un servicio de telefonía en México. Ahora tenemos la opción de precisamente de poder continuar, y de hecho constitucionalmente está reconocido que no pueden haber monopolios. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, lo que se dice es que economías fuertes y hay estados fuertes. Y, o sea, esto quiere decir que
cuando las políticas de intervención estatal se han desarrollado de tal manera que funcionan, lo que ha hecho es que se cree, o bueno, que se vea que un Estado participativo en su economía puede ser fortalecida, o sea, es fortalecida en el sentido de que como funciona como una especie de juez, como una especie de árbitro, lo que hace es que fortalece la economía. Pero ahorita vamos a hablar de en qué tanta medida es bueno que intervenga o no el Estado. O sea, depende de la situación en la que se encuentre el país. Porque no podemos comparar una economía como Estados Unidos, como una economía que tiene México, como una economía que tiene el Congo, como una economía que tiene cualquier país subdesarrollado. Entonces, por ejemplo, como tal, perdón, es que hay un compañero creo que quiere entrar. Ok. A ver, adelante. Es que sí, es que tengo que hacer que se unan, entonces. Aquí espero, veo. Sí, ya la añadí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los límites de esta intervención estatal? Que es lo que vamos a ver. Ahora, lo que yo quería resaltar otra vez es que en el temario viene, por ejemplo, nosotros, por lo menos en esta unidad nos seguimos al temario al pie de la letra, tiene todo lo que pide. Sin embargo, no lo seguimos así como tal al pie de la letra porque hay muchos otros temas de los que hablar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, o sea, dice qué tipos de economía hay, entonces, bueno, o sea, o qué tipos de intervención hay. Como tal, podemos identificar dos tipos. Uno y tiene que ver con los regímenes o los regímenes políticos que hay. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un estado en el cual interviene completamente en la economía, estamos ante una intervención estatal socialista. O sea, que quiere decir que intervienen en absolutamente todos los aspectos. Y tenemos la otra que es la liberal, que simplemente el Estado puede intervenir, pero no es totalmente su intervención. O sea, no es que ella vaya a controlar completamente el mercado. Ahora, precisamente, o sea, aquí lo que puse aquí nada más lo puse como dos, uno socialista y uno liberal. Y lo que se tiene que intentar es que haya un punto intermedio, en el sentido de que si nosotros nos enfocamos en que nada más haya como tal, un estado donde vaya a ser completamente la intervención, no tiene que ser nula, estamos en un punto mal. Depende, insisto, de qué economía estemos hablando. Eso lo voy a hablar un poco más adelante. Ahora, como tal, bueno, y aquí lo puse finalmente, o sea, tiene muchas facetas ese punto intermedio entre un social y un liberal, ¿no? Ok, ahora, pregunta, en los límites de la intervención del Estado, ahorita con esta consecuencia del COVID, se ve que el Estado es el principal que puede entrar. Sin embargo, necesita de los particulares porque no puede hacer mascarillas, no puede hacer guantes, no puede hacer muchas cosas. Y al mismo tiempo le reclaman al Estado su falta de intervención por lo de las vacunas. Entonces, las consecuencias sociales están muy interesantes. A ver, platícanos de eso. Bueno, sí, o sea, con respecto, un punto extra acotando lo anterior, es que, por ejemplo, China, ¿qué es lo que hizo? O sea, China ahorita ya se supone que pasó su cuarentena, pero ¿qué consecuencia va a tener hay un historiador muy bueno que se llama Harari, le recomiendo mucho lean sus libros, es extraordinario, es el conferencista mejor pagado del mundo. Y Harari habla acerca de qué consecuencia va a tener esta crisis del COVID. Y habla precisamente de este intervencionismo, pero no necesariamente un intervencionismo económico, sino también un intervencionismo muy político. En el caso de China, ¿qué fue lo que hizo China? Agarró un sistema, desarrolló una plataforma en el cual se identificaba a través de escáner facial a todos los infectados de COVID. Y agarró a todo el mundo, o sea, todo el mundo literalmente lo agarró y dijo, no, es que vamos a escanear a todo el mundo para identificarlos, para que con cámaras de seguridad estemos rastreando a la gente que está contagiada, que tengamos sentido, o sea, que tengamos conocimiento de que está contagiado. Después de eso, ahorita ya pasó el COVID, bueno, por lo menos en China ya está un poco más controlado, pero eventualmente va a pasar, en cuanto se desarrolle la vacuna, todo el mundo va a seguir como tal con sus vidas, pero ¿qué va a pasar con esa gente que ya fue escaneada?
esa intervención precisamente es de tipo socialista, como sabemos los chinos tienen esa tendencia. Esa intervención va a ser así, ¿por qué? Porque ya tienen la identificación de rostro de todas las personas que viven en China. Entonces, ese intervencionismo es lo que va a generar esta crisis, esta pandemia. Va a generar que el gobierno tenga más acceso a la información de todas las personas. Pero bueno, eso es como lo que prevé el historiador. Ahora, ¿Él cómo ¿qué se llama? consecuencias? Puedes ponerlo Harari. pero puedes ponerlo en nuestro chat, el nombre y su libro, porque es cierto lo que él dice, pero además, ahorita, yo por ejemplo creo, ahorita estaba yo viendo una noticia en CNN, que gracias al trabajo que hizo Einstein sobre la famosa teoría en el infinito se juntan las paralelas, y que abrió como nunca la dinámica de la física, la geofísica y todo en el mundo, con un logaritmo que creo que él hizo y de ahí llegó ahí. La verdad es que yo creo que ya ahorita el Estado ya está dentro de todos lados, está en tu casa, en mi casa, en todos lados. La forma en que el Estado ya tiene satélites para poder ver tantas cosas, que suena chistoso, pero ahorita que lo dices tú, las consecuencias sociales de la intervención del estatal está llevándonos a diseminarnos como personas, aunque ya nos conocen, nos vamos a volver como grupos, decir, mira, ahí están los viejitos de México. Como Sí, están claro. ahorita, la discusión que traen ahorita por el famoso documento ese de que los que tengan mayores de 70 años, ¿a quién le darías el respirador? ¿A un muchacho de 30 o de 70? Y hay en España, cumplieron hoy 100 días del COVID y están pidiendo la renuncia del presidente de España por el número de muertos y por haber decidido matar a muchos viejitos. Porque en España hay mucha gente, por una población de gente muy vieja, como en Italia. Y en Italia hay gente como de 80 años, son las que se están muriendo. Y entonces dicen que el Estado ha intervenido para decidir hasta tu vida. O sea que Harari, ese que tú nos cuentas, pues sí, la intervención social tiene consecuencias. De hecho, yo le recomiendo un libro, es extraordinario, se llama Sapiens, del autor, ya les mandé el nombre, se llama Harari. ¿Está por PDF o hay que comprarlo? Hay que comprarlo, pero es un libro que vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque nosotros como juristas tenemos Sí. que entender el desarrollo que ha tenido la humanidad. De hecho, se llama Sapiens, se llama de hombres primitivos a dioses, así se llama. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tenido todo un desarrollo de tal forma que ha tenido que ahora nos sentimos dioses y vemos que no lo somos. Entonces, este libro habla precisamente de toda la historia. Él es un historiador, pero para nuestra carrera es muy importante. Es un libro muy bueno, es un libro muy recomendado y actualmente está haciendo conferencias que hablan acerca del COVID y Lo precisamente de él puedes como ve. comprar en Amazon. Sí, se puede comprar en Amazon, solo búsquelo nada más. No voy a Y mandarlo a comprar, pero si, por ejemplo, tú puedes conseguirlo y decirme, ya lo tengo, yo te doy el dinero para que me lo mandes y lo mandamos a escanear y así lo tiene todo el mundo. sí, ok, ¿Está en si quiere, inglés o en español? no, está en español, él habla español, él habla español y de hecho les digo, es el conferencista más, mejor pagado del mundo, o sea, sus conferencias no bajan del 1,000,000, entonces, pero él está casi tomado como que es un profeta. O sea, ¿por qué? Porque él tiene una historia y tiene un estudio de la historia tan meticuloso que puede casi predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, se lo recomiendo mucho como una lectura opcional. Ahorita, Pero si si quieres me ir, lo dices dónde y si puedes decirme ya conseguí, yo te mando el dinero por internet igual, lo compras y me lo buscamos cómo escanearlo porque en mi oficina hay escáner y la facultad están entrando. O sea, podríamos a un momento determinado yo decirle a alguien que vayan y lo escaneen y ya lo tengan todos ustedes, porque si es un libro
importante. Todos debemos de accesar a ese tipo de documentos. Pero la conclusión de Harari, ¿cuál es? La conclusión de Harari es que... Con la que te atrajo a ti más. Bueno, finalmente ese libro habla de muchos temas, o sea, habla de toda la historia de la humanidad, básicamente por eso se llama Sapiens, desde nuestro nombre primitivo. Okay. La conclusión que a mí me deja más en sus conferencias, de hecho, lo pueden buscar en YouTube, hay muchos TED Talks acerca de él, o sea, él da muchas conferencias, y él hace una conclusión muy buena, lo que les comento, que el mundo no va a ser igual después de esto. Esta crisis va a hacernos darnos cuenta que la humanidad es muy frágil, que la humanidad simplemente ha estado por capricho en un estrato tan alto que ha pensado que somos dioses, que ha pensado que nosotros no tenemos un enemigo. Y sin embargo podemos darnos cuenta que la naturaleza puede hacer un virus de este tipo y nosotros estamos a la merced de la naturaleza, nosotros no estamos encima de nadie. Entonces, él cree que a partir de esta crisis se va a, como tal, que los gobiernos van a tener que tomar otro tipo de políticas, que nosotros vamos a tener que tomar otro tipo de, ¿cómo se dice? De medidas, de una conciencia social más importante. Y entonces a mí yo me quedo con eso, me quedo como diciendo que no va, que, o sea, que simplemente el mundo no va a ser igual. Dice que no sabe a qué alcance va a creer esto, porque evidentemente nadie sabía que una pandemia se iba a propagarse, pero él cree que el mundo no va a ser igual y ha acertado muchas veces de lo que ha dicho. Les digo, vean un TikTok nada más, ahorita que tienen tiempo, que no están haciendo nada, de verdad vale la pena, son cosas que vale la pena ver. Todos tenemos responsabilidades, por ejemplo, yo en mi casa trapeo, barro y ayer conseguí comprar una aspiradora para hacer mi trabajo más eficiente. Pero tengo que lavar baños, tengo que hacer, porque estoy solo con mi esposa. Se fue los muchachos, se fue todo el mundo, ni el chofer, entonces estamos solos. Entonces todos tenemos alguna actividad, estoy seguro que tú tienes una también, pero yo tengo que chambearle las mañanas ahorita. Yo cocino. Hago siempre ejercicio, nunca lo dejo, y les recomiendo que se suban si tienen una pesadora, que se suban diario, para que vean cómo van, y bueno, es una disciplina. Lo que sí es cierto, y lo que hay que decir, si Harari sabía de que iba a pasar esto, en ese libro que dice Sagi, ahorita tu compañera, creo que Carla, me mandó a decir que por ebook lo podemos comprar también digital, ya está. Sí, lo que hay que intentar es Tú dime cómo, y yo te puedo ubicar el dinero para que lo compres, para que les convenga a todos y lo puedan leer. Porque Harari no lo tenemos nadie de nosotros, y en las consecuencias sociales de esta pandemia va a ser, según yo, lo que veo, es que va a regresar en el invierno como otra cosa. Ahora, yo, por ejemplo, a mi edad, desde hace más de 6 años, me inyecto esa vacuna no esta, sino la que estuvo hace 9 años. Y a lo mejor ahora en invierno me van a dar otra vacuna. Ahora en Monterrey ya están vacunando a la gente con plasma de los que se infectaron en Bell, Colorado, y ese plasma está sirviendo para que la disminución de gente con COVID en Nuevo León haya bajado. No sé si ya se dieron cuenta. Y esto lo resolvió el grupo Zambrano en sus hospitales, y el gobierno mexicano sigue enredado con que si las máscaras, que si no las máscaras. Hay estados de Nuevo León y Coahuila están las principales armadoras coreanas y japonesas de los coches, y ya quieren entrar, ya quieren regresar a trabajar. Yo, por ejemplo, ayer estábamos hablando que si a mí me dijeran que tengo que mandar a todo el equipo mío a Monterrey, lo mando, y que les den su vacuna y que estén tranquilos, porque también me dicen, oiga, yo no me voy a ir a arriesgar, yo no me quiero ir a subir a la plataforma por hambre para que luego yo me muera, ¿no? Entonces hay mucho, el problema, no sé si Harari lo dice, pero el ser humano somos muy especiales todos. Aunque nos tengan en consecuencias sociales y el Estado intervenga, pues tus reacciones son distintas a las mías.
Claro. Y, por ejemplo, en Colegio de Directores ayer, muchos maestros de la facultad les decían que ya se les diera el pase automático a todos ustedes y otros dijeron que no. Hay mucho movimiento de que en Italia acaban de decretar que nadie se puede detener. O, por ejemplo, yo te digo una cosa, ¿por qué se arregló todo el CCH del Sur? Porque creen que tienen COVID. O más bien, si no se arreglan de aquí a agosto, no pasan a la UNAM. Y entonces eso sí los tiene bastante preocupados a los estudiantes. Han de haber dicho, ¿sabes qué? Ya párale el cuento, porque vamos a perder el año. Luego el secretario de Educación Pública de México dijo, eso sí es la intervención social del Estado, dijo, vamos, nadie va a perder el año, o vamos a concatenar el año. Eso no sé si lo diga Harari, y son las consecuencias sociales del derecho económico, van a obligar a hacer muchos cambios. Las ODRs, ¿qué son las ODRs? Online Dispute Resolutions. Yo tuve una conferencia con Brasil, Argentina y Venezuela incluso, gentes de Centroamérica, para que se empiecen a resolver en línea muchas disputas entre países y cómo debes de tener 2 computadoras y 2 teléfonos para iniciar un acuerdo entre las partes. ¿A qué voy? Hay mucho ruido y como que no acabamos de recordar lo que amablemente nos dijiste, Keynes. Keynes empezó con eso. Luego viene ahora Harari. ¿Y qué más? Cuenta. Bueno, no sé si quiere, lo de Harari, pues ya solo les digo, vean las conferencias, Nos vean las, gustaría de las de YouTube que nos dijeran, esta es la mejor. O ok, recomiendo esta para la próxima clase. Y ya les así paso todos el link. tenemos una tarea de leer algo de él. A mí me interesa mucho lo que me acabas de decir, para que veas que no todos sabemos todo. Esto de Harari me acabas de dejar, o lo oí por ahí o lo leí y ahorita me lo trajiste tú y te lo agradezco mucho. Y espero que todos tus compañeros que ahí los veo que están participando, vean lo de Harari, porque es algo nuevo y que sigamos con esto. ¿Qué más quieres que platicamos, Daniel? No, bueno, seguir con la presentación porque apenas vamos en la diapositiva, creo que 5, entonces apurarle ¿Cuántas un son? poquito esto. No, el Zoom nos acaba de dar un regalo de que la conferencia es ilimitada, pero pues para mis compañeros seguramente tienen cosas que hacer, entonces ¿Y y cuánto también tenemos de Zoom? no, o sea, ahorita es ilimitado, esta conferencia es ilimitada. Ok, Este, entonces, ¿cómo están todos para que sigamos unos 30 minutos más? ¿Está bien? sí, o sea, nos podemos apurar sin ningún problema. No, me interesa. Es que mira, hay presentaciones como esta que sí, o como, pues, si hay cosas importantes, reducimos otras, pero esta la hacemos más larga, porque es muy importante lo que estás diciendo. Entonces, pues te Sí, agradezco. pero está rápido, realmente rápido. Entonces, bueno, siguiendo un poco con el tema nada más, ¿qué consecuencias sociales tiene el intervencionismo? Como tal, depende, o sea, se cree que el intervencionismo estatal va a tener una mayor, o va a generar una mejor calidad de vida en todos los, ahora sí que Dando en todos clases en los el internet. estratos sociales. Como tal, Bueno, hablamos de la clase sí, baja, por de la clase favor. media, de la clase alta. Y Sí, eso va a por favor. mejorar generalmente el En un país. ratito. Ahora, Sí, lo que bueno. comentaba hace rato era que depende de qué economía hablemos, porque, por ejemplo, se cree que el Estado tiene que intervenir de mejor manera cuando es un país en el cual tiene un subdesarrollo o cuando tiene una situación precaria en su población y que cuando haya un mayor desarrollo económico, el Estado no tiene que intervenir tanto. Lo único que puede hacer en esos casos es como tal ofrecer como digamos, el recaudar impuestos y eso, pero lo que cree es que no tiene que intervenir tanto. Eso es lo que se cree. O sea, esas son las dos posturas. Cuando hay un país en subdesarrollo, mayor intervención. Cuando hay un país más desarrollado, menor intervención. Ok. Y, bueno, como tal, voy a darle permiso a mi compañera Valeria para que pueda seguir la presentación. ¿Quién O va? sea, eso, mi compañera Valeria. Ok. Compañera. No, sí. Adelante.
Bueno, frente a las fallas del mercado, la intervención estatal, podemos decir No te oímos, un poquito más fuerte. ¿Ya se oye? Ya mejoró. ¿Ya? Ok. Bueno, podemos decir que frente a las fallas del mercado que se presentan, el mecanismo de oferta y demanda no siempre está en equilibrio. Y entonces, cuando no se puede arreglar este desequilibrio con una regulación de mercados, es donde entra el Estado. Y tenemos 3 ejemplos principales, que es cuando en los ciclos económicos se produce una inestabilidad y un alto grado de desconfianza, es donde tiene que intervenir el Estado. Cuando hay monopolios, como ya había dicho mi compañero Daniel, y acuerdos oligopólicos que determinen el precio mínimo de alimentos o de productos de primera necesidad. Y lo que tiene que hacer el Estado en estos casos es hacer leyes antimonopólicas y de defensa de la competencia, por ejemplo. Y por último, frente a una falta de equidad social, que se da como una consecuencia del reparto no equitativo de la renta que se acumula por el ingreso de impuestos, esto debilita más a las clases débiles, como la clase baja y la clase media baja. Ok. Adelante. Bueno, dentro de las formas de intervención, como ya han dicho ustedes dos, depende de dónde y de cuánto intervenga el Estado en el mercado. Pero como ejemplos tenemos mediante la carga impositiva, que es el monto de dinero que se debe pagar de impuestos, lo cual constituye los ingresos tributarios y eso deriva en la administración tributaria. También mediante retenciones, que es el cobro anticipado de impuestos, especialmente a empresas privadas, son las que más afectan, que luego veremos en las críticas. Mediante la imposición de salarios mínimos, de condiciones específicas de trabajo, cuando actúa como un control o regulador de precios, también cuando fija paridades para el intercambio de la moneda extranjera y cuando también hace retenciones, pero a productos exportados. Y esto se determina a través de leyes y decretos. Bueno. Ahí te pregunto, Karen, ahorita en México los empresarios están molestos con el Estado precisamente porque dicen que si el Estado no los ayuda porque van a pagar impuestos. ¿Qué opinas tú de eso? Porque esas son las formas de intervención. Y yo, por ejemplo, tengo que pagar ICR. Yo trabajo con Pemex y mi principal socio no es mi empresa, es Pemex, no. Es Hacienda y Pemex que me agarran los impuestos, pero de volada y más ahora electrónicamente. Y yo estoy encargado. Entonces, ¿tú qué opinas de las cargas del Estado? Si el Estado no te está dando los servicios, ¿cómo te los cobra? ¿Correcto? Sí, bueno, de hecho eso está dentro de las críticas que voy a abordar un poquito más adelante, pero bien, pues es como, o sea, la principal crítica es que debilita mucho a estas empresas privadas y debilita mucho su economía, entonces es como contraproducente que intervenga el Estado en esos casos, pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bueno. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Dani? A manera de resumen de lo que había dicho Daniel, de lo de las consecuencias, podemos decir que hay una fórmula de entre menos desarrollado sea un país o más debilitada sea su economía, más debería intervenir el Estado. Esto para poder promover su economía y que crezca. Y ya por último las críticas. Como habíamos dicho, hay muchas críticas dependiendo del país donde nos encontremos o de la forma de intervención que tenga el Estado en estas economías, pero principalmente hay 2 ejes de estas críticas. Es lo que estaba mencionando usted, es que no promueve la economía privada. ¿Por qué? Porque la limita implementando impuestos o retenciones a las exportaciones, lo cual es contraproducente, como ya había dicho. Y la segunda crítica es que también interviene en lo de la imposición de salarios mínimos, de medidas paritarias para los contratos de trabajo, leyes de regulación o acuerdos, lo cual quita como el derecho a la elección de personal más apto para cada puesto y te obliga, no sé, por ejemplo, esto de las medidas paritarias de lo del Congreso y todo eso, pues, eso es en público, pero en privado también te obliga a ciertas cosas como no discriminar por tener enfermedades o cosas así. Entonces, esto también impide el crecimiento de estas economías. Dale, contigo. Ok, ¿alguna otra cosa, Karen?
Valeria, pero no, hasta ahí sí, ajá. Es que Dani abordó mucho los temas de los que me respondieron bien a mí, pero bueno. Escuchamos. ¿Quién sigue, Dani? Fuerza. Sí. Ok, y luego, Profe. ¿y qué pasó? Nada más respondiendo a la pregunta que había hecho antes de irse. Adelante, ya estoy. No sé, algo relacionado con lo que había dicho, por ejemplo, en Venezuela, el gobierno quiere intervenir, pero no para como apoyar a la economía de la población, o sea, no como para apoyar a la población, sino para beneficiarse él mismo, la economía gubernamental. Entonces, ahí se aplica la política para beneficiar al Estado, no a la población. Es que ese es donde... O sea, quiere hacer como un régimen socialista, pero no para beneficio de la población, sino para... Esa es otra. Esa es otra que es real, ¿eh? Que hasta dónde llega el Estado y hasta dónde el Estado se echa para atrás. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero eso que dices es de Venezuela, por eso quiero ver lo que dice Harari, porque yo creo que de repente estamos rozando en que pasan de un lado para otro lado y dicen, no, pues es que sí, no, que no es la mía, que échate para atrás, regresa, ¿no? Entonces, todo eso me hace pensar que hay que redefinir muy bien. Yo creo que ahora que se vino la pandemia, muchos estados van a tener problemas. Por ejemplo, hoy en la mañana en España, dijeron al presidente de España, ya usted 100 años en el gobierno, 100 días, no ha hecho nada y le dimos facultades para que resolviera lo de la pandemia y lo único que han matado es a viejitos. Traen un desastre allá y ya están diciendo que no los mataron, pero resulta que había muchos viejitos que ahora ya no sé si han oído que los que tienen más de 70 años pues que los van a matar y que no los van a matar. Entonces ya el Estado está llegando a una posición de hasta decidir tu vida. Y eso también es parte de lo que no sé si Keynes midieron en todas esas teorías clásicas y los resultados actuales. ¿Quién más sigue? Laura. Mi compañera Laura. Bueno, ¿puedes pasar a la diapositiva? Claro que sí. La escuela neoliberal tiene como principales teólogos. Ok, adelante. Con Mises y Se muy mal. Se oponen al acaparamiento y a la especulación. Esto quiere decir que se oponen a la idea de determinado producto a tal nivel de que lo escaseen y suba el precio de ese producto. También se oponen a que el Estado fije los salarios y la regulación de los precios en el mercado, ya que esto es tarea, es tarea del agente económico. El mercado va a fijar los salarios, así como los precios de los productos. Se oponen a la creación también de monopolios, de oligopolios, defienden el libre comercio y también la libertad del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. Los dos ideólogos que les mencioné en el principio hicieron una crítica a la creciente participación del Estado, porque creen, bueno, ellos dicen que esta es una manera de menoscabar la libertad individual y pues el mercado. Entonces, lo que hace el Estado a la hora de intervenir en el mercado es solamente obstaculizar el crecimiento económico. Por eso el neoliberalismo lo que busca es minimizar la participación estatal, creando como agente regulador el mercado. ¿Puedes pasar a la siguiente, Daniel? Bien, los fundamentos del pensamiento clásico. La escuela clásica consideraba que el mercado era el agente que asignaba los recursos económicos adecuadamente. También piensan que el Estado no debe intervenir en el funcionamiento del mercado ni en la de los salarios. Esto lo van a, ya que estos precios
los regula la oferta y la demanda. El mercado de trabajo genera un pleno trabajo-empleo. Si hay desempleo en un estado es porque es voluntario o friccional. Voluntario, ¿por qué? Porque una persona va a dejar un trabajo por buscar otra oferta de trabajo, pero la crítica que le hacen a esto es que las personas que la dejan es porque no tienen como la suficiente información de las ofertas de trabajo. Va a ser friccional cuando una persona quiera buscar otro trabajo, mayores oportunidades o de acuerdo a su propia situación, ya sea familiar, de estudio, eso va a ser el desempleo. O sea, trabajo hay. Lo que pasa es que las personas renuncian a sus empleos, por eso hay desempleo. Para lograr una producción se necesita que se ocupen todos los recursos con los que cuenta una nación. También consideran que la política monetaria que hace el Estado es ineficaz. Aquí vemos como una vez la escuela clásica considera que la intervención que hace el Estado es ineficaz. Las teorías como todo son perfectas, pero ya en la realidad ya presentan otros resultados ya que las personas o los estados las cambian de acuerdo a sus intereses propios. La siguiente, Daniel, por favor. Bien, la escuela clásica ya se ve superada por la actualidad, pero fue una escuela que se caracterizó mucho por dar desarrollo económico a diversos países. Hay personas que consideran que el capitalismo se encarga de la división de clases sociales, otras personas han considerado que ha sido el capitalismo el que ha logrado que sus economías se hayan desarrollado perfectamente. Y pues bueno, como sabemos todos, no todos los países cuentan con un mercado. Ya aquí estoy, ¿eh? No pueden competir, sus productos no pueden competir con los de otros países. Entonces, ha tenido resultados tanto positivos como negativos. Y aunque ya se ve esta teoría superada por la actualidad, hay objetivos de esta teoría que aún siguen vigentes, como la libre competencia y fomentar la producción. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, entonces, esto es la crisis mundial y la gran recesión. ¿Quién va? Eso lo digo yo, profesor. Otra cosa. Pero sí. Estaba leyendo en el chat que varias personas tienen cosas que hacer porque ya se terminó la clase y mi tema es bastante amplio. Entonces, ¿están de acuerdo que sea el próximo martes? Sí. Y nos vemos el martes y el examen lo hacemos ¿cuándo? Lo discutimos el martes. ¿Les parece? Sale. Sería el segundo parcial. Y acuérdense que si les preguntan sus maestros, dicen, no, yo hago presentaciones, se discuten y hago examen. Parciales 3. Punto. ¿De acuerdo? Ya lo que decían otros maestros, pues yo no puedo meterme. ¿Vale? Gracias.